Esa mañana fría de invierno, las calles parecían más grises que nunca. La gente caminaba apurada, esquivando miradas, charcos y, sobre todo, a aquellos que vivían al margen. En medio de la acera, apoyado contra una pared, un hombre con ropa desgastada y el rostro cubierto por una barba descuidada intentaba calentarse con una manta delgada. A su lado, una caja de cartón y un vaso de plástico con unas pocas monedas. Su nombre era Jonás, aunque nadie lo llamaba así. Para la mayoría, era simplemente el mendigo de la plaza. A pocos metros, una madre caminaba con su hijo de 8 años. El niño, llamado Lucas, llevaba una mochila azul y una mirada curiosa, de esas que todavía no han aprendido a apartarse del dolor ajeno. Observaba todo, los autos, los escaparates, las personas, pero cuando vio al hombre sentado en el suelo, se detuvo de golpe. «Mamá, ¿por qué ese señor está ahí?», preguntó, tirándole de la mano. La madre, sorprendida, intentó cambiar de tema. «Vamos, hijo, llegaremos tarde a la escuela». Pero Lucas no se movió. Siguió mirando fijamente al hombre, que temblaba de frío con la mirada perdida. «Parece triste, mamá. Nadie le habla». La madre suspiró, sin saber qué responder. ¿Cómo explicarle el abandono, la indiferencia, la soledad? Solo lo tomó de la mano con suavidad y siguió caminando, mientras el niño, sin entender, miraba hacia atrás hasta que el hombre desapareció de su vista. Pero el destino, como suele hacer, apenas estaba comenzando a tejer una historia que nadie imaginaba. En los días siguientes, Lucas comenzó a ver al mismo hombre todos los días, en el mismo lugar. Empezó a separar parte de su merienda, una manzana, un pedazo de pan, y discretamente la dejaba cerca de él. El mendigo, sorprendido, miraba la comida y luego buscaba al niño con la mirada. A veces alcanzaba a verlo sonreír antes de que se alejara corriendo. Era un gesto pequeño, pero en poco tiempo se volvió un hábito. Lo que Lucas no sabía era que, para Jonás, ese gesto era la primera chispa de esperanza que sentía en años. Una mañana, sin embargo, todo cambió. Llovía con fuerza y el viento era cortante. Aún así, Lucas insistió en ir caminando a la escuela. En el camino, vio que el hombre no estaba en su sitio habitual. Sintió un nudo en el pecho. Miró alrededor y, de repente, lo vio tirado bajo el techo de una tienda cerrada. Corrió hacia él. Jonás estaba empapado, con el rostro pálido y los labios morados. «Señor», dijo el niño, arrodillándose junto a él. «Señor, ¿está bien?». El hombre abrió los ojos lentamente, reconociendo al pequeño. «Tú, eres el niño del pan», murmuró con dificultad. Lucas sintió que el corazón le latía con fuerza. «Espere, voy a buscar ayuda», dijo levantándose. Pero Jonás lo sujetó del brazo con la poca fuerza que tenía. «No. Espera, quédate un momento». El niño lo miró sin entender. «Señor, se va a poner bien, ¿sí? Voy a buscar a mi mamá». Antes de salir corriendo, algo dentro de él lo detuvo. Se dio la vuelta y, sin pensarlo, lo abrazó. Un abrazo rápido, fuerte, pero sincero. Ese tipo de abrazo que solo un niño puede dar, puro, sin miedo, sin juicio. Y en ese instante, algo cambió. Jonás empezó a llorar. No un llanto de dolor físico, sino de liberación, de un peso que cargaba desde hacía años. «Perdóname», susurró, con la voz quebrada. «¿No merezco esto?». La madre de Lucas, que venía detrás, lo encontró allí, al hijo abrazando a un desconocido. Corrió desesperada y lo apartó. «Lucas, aléjate». «¿Qué haces?», gritó, asustada. Pero cuando vio el rostro del hombre, se detuvo. Algo en su expresión la dejó sin aliento. Se agachó, lo miró de cerca, y el mundo pareció detenerse. «No. No puede ser», murmuró, con lágrimas en los ojos. Jonás la miró confundido, y entonces todo encajó. La mujer se llamaba Elena. 15 años antes, su esposo Marcelo había desaparecido tras un grave accidente de coche en la carretera. El vehículo fue hallado destrozado, pero el cuerpo nunca apareció. Durante años, ella vivió con la angustia de no saber. Lloró, buscó, rezó, hasta aceptar que él estaba muerto. Pero ahora, frente a ella, estaba ese hombre, distinto, envejecido, con el rostro marcado por el tiempo, pero con los mismos ojos.
¿Marcelo? Susurró, temblando. El mendigo abrió los ojos con asombro. El nombre resonó en su mente como un trueno. ¿Elena? Respondió, dudando, como si despertara de un sueño. Ella le tocó el rostro, confirmando lo que su corazón ya sabía. Y en segundos, la verdad salió a la luz. El mendigo al que el niño había abrazado no era un desconocido, sino su propio padre, al que nunca había conocido. Lucas miró a su madre sin entender. «Mamá, ¿es el señor del pan?» Elena, aún en shock, se arrodilló y tomó las manos del hombre. «¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué nunca volviste?» Los ojos de Marcelo se llenaron de lágrimas. «Yo, no recordaba nada. Después del accidente desperté en un hospital lejos de aquí. Había perdido la memoria. Viví en albergues, en las calles. Solo sabía que había perdido algo, pero no sabía qué. Hasta hoy». El silencio que siguió fue casi sagrado. La lluvia caía afuera, lavando el asfalto, mientras madre, padre e hijo se miraban, tres vidas rotas que, por azar o destino, se habían reencontrado de una manera imposible de explicar. Minutos después llegó la ambulancia. Marcelo fue llevado al hospital, y Elena fue con él sin soltarle la mano. Lucas, aún confundido, llevaba en brazos la manta del hombre, como si temiera perderlo otra vez. En los días siguientes, la historia se hizo conocida. El hospital confirmó todo. Existían registros de un hombre internado años atrás, con traumatismo craneal y pérdida total de memoria. Había desaparecido antes del alta médica y desde entonces vivía en la calle, sobreviviendo con trabajos esporádicos y la bondad de los desconocidos. Poco a poco, la memoria regresó. Marcelo recordaba fragmentos: el día de su boda, el nacimiento de Lucas, el viaje que cambió todo. Cuando vio una foto vieja de su familia, las lágrimas corrieron sin control. El reencuentro se convirtió en noticia en toda la ciudad. Pero más que eso, fue una prueba de cómo la vida puede dar giros impensables. El abrazo inocente de un niño reveló una historia que parecía perdida para siempre. Sin saberlo, Lucas había sido el lazo que volvió a unir lo que el destino había separado. Un simple abrazo fue suficiente para que ocurriera lo imposible. Meses después, ya recuperado y viviendo con su familia, Marcelo regresó a la plaza donde todo comenzó. Se sentó en el mismo lugar donde había pasado tantos días y observó a la gente pasar. Cerca, un niño jugaba con un cochecito, y él sonrió al recordarlo todo. Lucas corrió hacia él y lo abrazó por la espalda, riendo. «Papá», gritó alegre. «Mamá dice que tenemos que arreglar la casa». Marcelo sonrió mirando al cielo. «Sí, a veces la vida también necesita una reforma», dijo, con la voz emocionada. Esa noche, Elena preparó su cena favorita: arroz, frijoles y carne guisada, sencilla pero llena de amor. La casa, que antes estaba en silencio, ahora se llenaba de risas. Después de cenar, Lucas se acercó a su padre y preguntó: «Papá, ¿recuerdas cuando te abracé en la calle?» Marcelo sonrió. «Claro que sí. ¿Por qué lloraste tanto ese día?» Él pensó un momento y respondió con los ojos humedecidos. «Porque en ese abrazo sentí que Dios me estaba devolviendo todo lo que había perdido». El niño lo abrazó de nuevo, y esta vez, el padre también sonrió. Porque ahora sabía exactamente quién era, dónde estaba y lo que realmente importaba. Esta es una de esas historias que nos recuerdan que, a veces, los mayores milagros nacen de los gestos más simples. Que un abrazo puede sanar, que el amor puede reencontrar su camino incluso después de perderse por años, y que nada está tan roto que no pueda reconstruirse. Y si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el destino puede reunir lo que el tiempo separó? Dale me gusta, comparte este vídeo con alguien que necesite creer en el poder del amor y suscríbete al canal para más historias reales, conmovedoras e inspiradoras, porque, a veces, basta un gesto, una mirada o un abrazo, para cambiar una vida entera.